Ludwig Wittgenstein, Viena, 1889, Inglaterra, 1951. Nace en Viena, en el seno de una acaudalada familia de industriales. Tras cursar estudios en la Escuela Técnica Superior de Berlín-Charlottenburg y en la Universidad de Manchester, donde realiza experimentos aeronáuticos, entre 1911 y 1914 se forma en la Universidad de Cambridge con los filósofos B. Russell y G. E. Moore y traba amistad con el economista J. M. Keynes. Durante su estancia en el frente de guerra, 1914 a 1918, trabaja en lo que luego será el Tractatus Logico-Philosophicus, cuya redacción definitiva es del verano de 1918. La edición bilingüe alemán-inglés. Con el prólogo de Russell, se publica en 1922. Decide hacerse maestro de escuela en Austria, actividad que ejerce hasta 1926. En 1927 mantiene conversaciones con miembros del llamado Círculo de Viena, Schick, Weizmann, Carnap, Feigl. En 1929 regresa a Cambridge, doctorándose con él. Tractatus como tesis. Recibe una beca y comienza a trabajar en lo que finalmente serán las investigaciones filosóficas, que no acabará hasta 1949. Textos de los años 30 son Gramática Filosófica, 1931 a 1932, los llamados Cuaderno Azul y Cuaderno Marrón y Observaciones sobre los Fundamentos de las Matemáticas 1938. En 1939 se le concede la nacionalidad inglesa y es nombrado profesor de filosofía en Cambridge como sucesor de Moore. Tras trabajar como voluntario durante la guerra, reanuda la docencia y es nombrado presidente del Moral Science Club. En 1946 imparte cursos sobre filosofía de la psicología. Ordena en 1949 destruir todos sus diarios, de los que solo se salvarán 3. De 1951 es su último escrito, sobre certeza. De Ludwig Wittgenstein también ha sido publicado escrito a máquina 2014, texto conocido como The Big TypeScript. TS-213. Notas. 1. El símbolo párrafo remite a los parágrafos de investigaciones filosóficas. Los parágrafos de Filosofía de la Psicología, un fragmento, van precedidos de FP. 2. Podríamos hablar de una filosofía del punto y aparte. Así pues, Wittgenstein no aborda, por caso, la obra completa de un autor, sino que extrae el texto clave, presenta la estructura fundamental y rebate su tesis. Este modelo mantiene la estructura desarrollada en la crítica a la propuesta de Russell sobre la teoría de los juicios. D.B., Carta 15, de junio de 1913. El Engwand muestra que la teoría del juicio propuesta no satisface los presupuestos esbozados en el argumento. 3. Esta nota se hace al trabajo de Jeffrey G. titulado Función und Begriff 1891. 4. Log sit ignotus. Aún hoy no se ha podido identificar al autor del pasaje entrecomillado. 5. Peter Strawson realiza una observación fundamental al respecto en su reseña de 1954 cuando afirma que si bien Wittgenstein no glosa sus pensamientos, sin embargo, los presenta ordenadamente. El lector ha de poner especial cuidado en captar dicho orden. 6. Véanse los estudios realizados sobre el idealismo en Padilla Gálvez, 2007b. 7. Véase Frege, volumen I 1893, 1966, p. 18. 8. Así, por poner solo un ejemplo, en lugar de In welchem Zeichen, se debe leer In welchen Zeichen tun wir das? Párrafo 433. 9. CF, Tratado Lógico-Filosófico, TS 204, escrito a máquina. De Beck TypeScript, TS 213, los manuscritos publicados en el Nachlass MS 142, TS 220 SS. Y los Nachlass MSS 115 a 119,
MSS 129 a 130, MS 144. 10. Hertz, 1894, p. 9. 11. CF. L. Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen. Kritisch-genetische Edition. Et Joachim Schulte con H. Niemann, E. von Sabin GmbH von Reid, Frankfurt DM, Surkamp, 2001, b. 12. L. Wittgenstein, Philosophical Investigations, the German text, with an English translation by G. M. Anscombe, PMS Hacker, J. Schulte, cuarta ed. Rev. Por PMS Hacker y J. Schulte, Oxford, Wally Blackwell, 2009. 13. Véase en Atlas, TS 227. 14. Véase la traducción de la editorial crítica, párrafo 85, p. 105. 15. Compárese la frase alemana, es veral sich so und so, párrafo 133, que es traducida por Suárez y Moulines como, las cosas están así y asá, cuando el texto original no hace referencia a cosa alguna. 16. Párrafo 110. El ejemplo está citado más arriba en esta introducción, p. 11. 17. En la traducción se abusa del término único en lugar del uso pertinente del artículo indeterminado. Véase, por ejemplo, párrafo 133. 18. Sobre el problema de los juegos de lenguaje véase Padilla Gálvez y Gafal, 2011, y Padilla Gálvez y Gafal, 2012. 19. CF, FP 276, p. 216, d. en las dos primeras ediciones. 20. Véase Padilla Gálvez, 2016. 21. CV, p. 68. 22. Editora y traductora de la primera versión inglesa de las investigaciones filosóficas. Publicó una primera introducción al Tractatus. 23. Peirce, 1987/1988. 24. Los primeros comentarios y estudios de P. Hacker se realizaron con G. Becker, sobre el cual escribió una crítica muy amarga, como después tendremos la oportunidad de señalar. CF, Becker y Hacker, 1985, Becker y Hacker, 2005, Becker y Hacker, 2005b. 25. Brian McGuinness es conocido por las biografías escritas sobre Wittgenstein. 26. Fogelin, 2009. 27. Intica, 1996. 28. Conant y Diamond, 2004, 46 ss. 29. Becker, 2004. 30. Cabell, 1995. 31. W. Goldfarb ha publicado numerosos trabajos en torno a la propuesta de Kripke. Deseo mencionar, Kripke on Wittgenstein on Rules, 1985, Wittgenstein on Understanding, 1992, Wittgenstein on Fixity of Meaning, 1997, Das Überwinden, Non-Realist Readings of Wittgenstein's Tractatus, 2011 y Rule Following Revisited, 2013. 32. La mayoría de los autores de esta corriente son editados en Kusela y M.C. Hin, 2011. 33. Expresión usada por James Conant para caracterizar la obra de Wittgenstein. 34. Compárense las notas realizadas por el propio Wittgenstein al TLP 6.54 en L. Wittgenstein, Tratado Lógico-Filosófico. Logische Philosophische Abhandlung, Introd. Y traducción de J. Padilla Gálvez, Tirant Humanidades, Valencia, 2016. 35. Párrafo 133. Véase la nota crítica sobre dicho inciso. 36. Personalmente, he sido testigo de los ataques dirigidos por Kusela al que fuera su maestro en Oxford, Peter Hacker, por las desavenencias de este último con su coeditor Gordon Becker. El uso que se hace del término fundamentalismo
es trivial y algo frívolo. 37. C.F. Nestroy, 1847, Acto 2, Escena 10. El lema lo expresa Gatli Verb, el hijo de un encuadernador pobre, que se lamenta de que en la era del progreso sigan sin erradicarse la maldad y la perversidad social y material en el mundo. En la denominada Spatfassung, TS 227, aparece como moto, lema. En la versión anterior, denominada Zwischenfassung, el lema de investigaciones filosóficas era el siguiente. Moto. Sin dieses Mersenden Widersprüche entfernt, so ist zwar nicht die Frage nach dem Wesen beantwortet, aber der nicht mehr gequalte Geist dort auf, die für eine unberechtigte Frage zu stellen, Hertz, 1910, p. 9. El epígrafe de la versión intermedia descubre en efecto el propósito de su investigación. Lema. Una vez eliminadas estas dolorosas contradicciones, bien es verdad que no se ha dado respuesta a la cuestión sobre la esencia, pero el espíritu no atormentado deja de plantearse la cuestión para el ilícita. 38. Alusión a las 5 versiones que se conocen de investigaciones filosóficas. El manuscrito viene precedido por una versión original, Urfassung, MS 142. Seguidamente, Wittgenstein elaboró una versión temprana, Frühfassung, que se corresponde con los escritos TS 225, TS 220 y TS 221. Posteriormente, reelaboró un nuevo escrito denominado Bearbeitete Frühfassung, TS 239. Luego, confeccionó la versión intermedia, para ultimar sus anotaciones en la versión tardía, Spätfassung, que aquí se publica, correspondiente a TS 227. La segunda parte, Teil 2, recoge el MS 144. 39. Wittgenstein usa el término bienes halo exer como adverbio. 40. TS 227b, de explicar a alguien sus pensamientos. 41. CF, BT. 42. Frank Plumpton Ramsey estaba estrechamente ligado a Wittgenstein. Sus contribuciones alcanzan al campo de las matemáticas, la lógica y la economía. 43. Piero Sraffa fue un economista italiano vinculado a John Maynard Keynes, que lo invitó a la Universidad de Cambridge, donde Sraffa impartió docencia sobre economía. Perfeccionó la teoría clásica del valor. En Cambridge frecuentó a Ludwig Wittgenstein, con el que discutió sobre lógica, matemáticas y economía. Publicó una edición crítica de las obras de David Ricardo. Según Wittgenstein, la crítica de Sraffa lo forzó a superar sus propuestas tractarianas y a desarrollar nuevos planteamientos. 44. En el manuscrito de la Biblioteca Nacional de Austria MS 142, Cat. Ser. Número 37.938, comienza el texto del siguiente modo. Agustín de Hipona describe cómo el hombre el niño aprende la su lengua natural así. P. 1, párrafo 1. En párrafo 1 a 64 se analiza los juegos del lenguaje social y se critica la teoría referencial de carácter autónomo. 45. Cuando ellos, los adultos, nombraban algún objeto y con ello se inclinaban hacia éste, entonces lo percibía y comprendía que se referían al objeto mediante los sonidos que pronunciaban ya que lo querían mostrar. Esto pues lo extraía yo de sus movimientos corporales, lenguaje natural de todos los pueblos que con mímica y con los juegos con los ojos, con el movimiento de los miembros y con el timbre de voz muestra las afecciones del alma cuando ésta apetece, o retiene, o rechaza, o evita algo. Así aprendí poco a poco a comprender qué cosas expresan las palabras que repetidamente encontraba expresadas en un lugar específico en determinadas oraciones. Y por ellas expresaba mis deseos cuando mi boca se acostumbró a esos signos. Traducimos el texto en castellano siguiendo la traducción alemana propuesta por Wittgenstein. No tenemos en cuenta la traducción del latín,
que difiere considerablemente de la propuesta en el texto. 46. El uso de la palabra Bild en alemán no tiene un equivalente exacto en castellano. Bild ha sido traducido por figura, representación, así como imagen. Para ser más exactos, en la mayoría de los casos haría referencia a un modelo, pero esto supondría hacer una interpretación del término. En la presente traducción optamos por que la frase resulte comprensible, por lo que preferimos, en general, traducir Bild por imagen. 47. Los párrafo 1-27 reflexionan sobre la concepción del lenguaje propuesta por Agustín de Hipona. 48. Hemos tenido en cuenta TS 226 en la traducción de este párrafo. 49. Wittgenstein dice Verständigung, que significa entendimiento, acuerdo o reconciliación. 50. En este apartado Wittgenstein usa el término Darstellung, que traducimos por representación. Véase más arriba la introducción. 51. El término Schrift significa tanto caracteres como escritura. Aquí es más adecuado pensar en los símbolos mismos de la escritura. 52. El término Lautbildern es un compuesto nominal que traducimos como golpe de voz. 53. Wittgenstein usa CL, es decir, alma, para enfatizar que discute la teoría clásica de la mente. 54. En MS 142, p. 6, párrafo 8 usa indistintamente representar y pensar. 55. Hemos tenido en cuenta las correcciones realizadas por Wittgenstein en TS 226. 56. Wittgenstein hace referencia al poema sin sentido, Jabberwocky, TN Alicia a través del espejo, de Lewis Carroll. 57. CF, MS 142, p. 11, párrafo 13. 58. Wittgenstein comete un error y afirma que es un pronombre reflexivo, reflexive forward, cuando se trata de un determinante demostrativo. 59. Los paréntesis dobles hacen referencia a MS 124, 60. En TS 227 solo aparece un paréntesis. CF, LFM, Lecture 21, p. 208. Véase MS 107, 226S. Compárese con Z, párrafo 691. 60. La oración, undum saliges andere, es equívoca. Wittgenstein modificó la traducción propuesta por Rees, TS 226, párrafo 22, p. 10, d, and countless others, a, and countless other things. 61. Optamos por traducir literalmente la reiteración del término Vorstellen mediante representar. En el manuscrito de Viena indica un sich eine Sprache Vorstellen heißt, sich eine Lebensform Vorzustellen. MS 142, p. 13, párrafo 16, que traducido al castellano dice, y representarse un lenguaje supone representar, c, una forma de vida. 62. Por hipérbola degenerada se entiende el caso en el que el plano secante es paralelo a dos generatrices, con la particularidad de que la intersección incluye al vértice y, por tanto, contiene a las dos generatrices paralelas al plano. 63. El término elipse se usa metafóricamente para hacer referencia a un campo espacial en el que todos los puntos del plano son constantes a la suma de las distancias a dos puntos fijos llamados focos. 64. En la edición original es más explícito cuando afirma, Nein. Haie sind wir auf falschem Weg, dies wir des Patterin noch blauer werden, MS 142, p. 14, párrafo 18. 65. En su versión primera afirma que lo expresa erróneamente, falsch. MS 142, p. 15, párrafo 18. 66. CF, Frege, 1.975,
pp 31s. 21s. 67, cf. TLP 4.441a y 4.442b. 68, Frege, 1893, párrafo 5, Frege, 1879. 69, cf. TLP 4.063b. 70, el verbo sustantivado es meinen, que se traduce por referir, si bien en una acepción más amplia también puede significar opinar. 71. Esta observación comprendida entre los párrafos 22 y 23 en TS 227, b, ha sido trasladada a otro lugar con respecto a la primera edición. Se trajo de TS 228, párrafo 432, y fue insertada en TS 227, a, b, a mano, introducir al final del párrafo 22. Probablemente este apartado fue concebido como el párrafo E de párrafo 22. 72. En el manuscrito de Viena se indica que cambia constantemente, Verander // Ander // sich Ästhetik. MS 142, p. 18, párrafo 24. 73. En el manuscrito de Viena se presentan varias alternativas que incluimos: Das Wort, Sprachspiel, Soy // Haie // Erboreben das Sprechen der Sprache ein Teilborgan eines ist einer Form der Tätigkeit. // Tätigkeit oder einer Lebensform // ein Teilborgan einer Tätigkeit // oder Lebensform // ist. MS 142, p. 20. 74. Wittgenstein corrigió personalmente la traducción de Ersalen y lo tradujo como Telling Stories, es decir, contar historias. Véase TS 228, párrafo 522. CF, MS 142, p. 21, párrafo 26. 75. En el manuscrito de Viena dice literalmente, nombres de objetos. MS 142, p. 22, párrafo 26. 76. Wittgenstein usa un neologismo en alemán cuando escribe Forward. 77. Esta observación comprendida entre los párrafos 28 y 29 hectáreas sido ubicada en otro lugar con respecto a la primera edición. Ambos parágrafos fueron reubicados de TS 228, párrafo 522, e insertados en la página correspondiente. En las copias de TS 227 se insertan indicando, introducir al final del párrafo 28. 78. En el manuscrito de Viena se sobrepone al término Gestalt el de Form, por lo que optamos por su traducción literal. CF, MS 142, p. 26, párrafo 29. 79. Como indicamos en la introducción, traducimos generalmente el verbo meinen por referirse. En el texto aparece a menudo la formulación etwas meinen, en cuyo caso optamos por la traducción referirse a algo. Otras opciones violarían la gramática innecesariamente. 80. La vivencia es un acontecimiento en la vida de un individuo humano que es tan diferente de la vida cotidiana del que la percibe que permanece mucho tiempo en su memoria. Una vivencia emocional es un evento que se vincula a los procesos internos tanto de los sentimientos positivos como de los negativos. Desde un punto de vista emocional es considerada siempre un proceso que se realiza en la conciencia de manera directa e individual con un fuerte carácter subjetivo. 81. La observación que se realiza en las frases insertas entre párrafo 35 y párrafo 36 en el párrafo B. Los corchetes se utilizan para indicar la adición manuscrita de Wittgenstein en un trozo de papel, cortado de TS 228, párrafo 36, que fue insertado entre las páginas 30 y 31 de TS 227, a. 82. En el párrafo anterior Wittgenstein usa la expresión Hastige Tätigkeit, que traducimos como
actividad mental. Sin embargo, el párrafo siguiente finaliza con el sustantivo Geist, que hace referencia a espíritu en sentido clásico. 83. En MS-142 Wittgenstein usa el término Seele, que significa literalmente alma. 84. La frase, la palabra, eso, en la explicación ostensiva, se considera una referencia a Russell, 1913, pp 39s. Véase también Russell, 1986, p. 170. 85. En lengua alemana se hace una distinción importante, la primera usa el artículo indeterminado das, la segunda, el pronombre demostrativo dieses. En castellano ambas se traducen con el pronombre demostrativo, esto. 86. La expresión, die Sprache feiert, volverá más tarde con una connotación más negativa cuando afirme que el lenguaje holgazanea. Aquí Wittgenstein pone en cursiva la celebración, la festividad, con el fin de poner de manifiesto que el lenguaje juguetea con las palabras y se vuelve ocioso. 87. En el Cantar de los Nibelungos, la espada de Sigfrido se llama Balmung. Sin embargo, Richard Wagner, en El Anillo del Nibelungo, le da el nombre de Nothung. 88. Wittgenstein usa un término poco común como Villigerweise, que hace referencia a algo sumamente barato, insignificante o de poco valor. 89. Wittgenstein usa una expresión algo ceremoniosa cuando introduce la cuestión principal, pues hat es nam für eine Bewandtnis damit. En el manuscrito de Viena, en lugar de designan, se lee, tienen que designar. CF, MS 142, p. 38, párrafo 43. 90. Platón, Teteto, 201e, 202b. Wittgenstein maneja la traducción de K. Preisendans, Protagoras barra diagonal Teitetos, Diederichs, Jena, 1925. 91. B.A.C.B. Russell, Principia Mathematica, Introduction to Segunda ed., Cambridge Up, Cambridge, 1927, 2, 1, B. Russell, Introduction to Mathematical Philosophy, Allen and Unwin, Londres, 1919, Cap 13, y mis objetos, en TLP 2.01 a 2.032. 92, CF, TS 226, párrafo 54, p. 32. 93. En el manuscrito de Viena aparecen tres cuadrados de la secuencia. TS 142, pp 41s, párrafo 47. 94. Wittgenstein hace referencia al denominado principio contextual. CF, Frege, 1884-1987, 23, párrafo 46, 60, 62, 106. 95. Wittgenstein no se refiere a existencia, stricto sensu, sino que usa el verbo ontológico ven, que se refiere exactamente a lo que hay. Desgraciadamente, no se puede usar pertinentemente en las frases, ya que rompería la unidad sintáctica. 96, CF, MS 142, p. 47, párrafo 50, TS 226, párrafo 60 p. 38. 97. El término Unterricht se refiere a instrucción, enseñanza, aleccionamiento o, simplemente, clase. 98. La expresión alemana Aus der Praxis des Spiels, en TS 226, párrafo 62, p. 40. Wittgenstein elimina la traducción de res, de la práctica del juego, y la sustituye por, de la manera que el juego se juega. Mantenemos la traducción propuesta por res. CF, MS 142, p. 49, párrafo 52. 99. El término usado es Spielhandlung, que literalmente hace referencia a la acción que se desarrolla en el juego. Se podría traducir también como desarrollo del juego.
100. En los párrafos 65 a 133 se postula que el hablante no usa el lenguaje según reglas internas, sino que el lenguaje es social. 101. Las secciones comprendidas en párrafos 65 a 88 introducen el problema de los juegos de lenguaje en el marco de los parecidos de familia y la determinación del sentido. 102. Rees propone traducir en la expresión Was alien diesen Borgangen gemeinsam ist, el término Borgangen como prácesis, pero Wittgenstein mejora la propuesta introduciendo Procedures, TS 226, párrafo 72, p. 47, CFMS 142, p. 57, párrafo 62. 103. Wittgenstein prefiere en TS 226, párrafo 73, p. 48, los juegos de cantar y bailar. 104. Wittgenstein usa el término austríaco Muifaren, el juego del 3 en raya. 105. El término Ähnlichkeit se refiere a semejanza, parecido, analogía y similitud. 106. Wittgenstein critica la propuesta de Frege 1903-1996, GGA 2, 69. 107. Esta observación intercalada entre los párrafos 70 y 71 en TS 227, b, pertenece a una nota cortada de TS 228, párrafo 545, y fue insertada entre las páginas 59 y 60 con la indicación en la página 60. 108. El concepto Bezirk es usado indistintamente para referirse a un área o una región como una circunscripción, un recinto o un término. Véase Frege, 1903-1966, p. 69. El texto original reza así: Wenn man sich Begriffe ihrem Umfangen nach durch Bezirke in der Ebene versinnlicht, so ist das freilich ein Gleichnis, das nur mit Vorsicht gebraucht werden darf, Hai aber gute Dienste leisten kann. Einem uns scharf begrenzten Begriffe wurde ein Bezirken sprechen, der nicht überall eine scharfe Grenzlinie hatte, sondern stellenweise ganz permanent in die Umgebung überhinge. Das war eigentlich gar kein Bezirk, und so wird ein uns scharf definierter Begriff mit Unrechtsbegriff genannt. 109. La traducción de Anscombe se distingue de la propuesta aquí. Téngase presente que Wittgenstein corrigió la traducción llevada a cabo por Rees, TS 226, párrafo 86, pp 55s. Aquí hemos tenido en cuenta las modificaciones propuestas. 110. La traducción sigue las pautas marcadas por TS 226, párrafo 86, pp 55s. 111. F. Ramsay enfatizaba que la lógica era una ciencia normativa, y para ello citaba a Charles Sanders Peirce, que afirmó, Logic is the ethics of thinking, in the sense in which ethics is the bringing to bear of self-control for the purpose of realizing our desires. Peirce, 1958 a 1966, CP 1.573, CP 1.575. 112. En consonancia con MS 142, pp. Años 70, párrafo 79 y párrafo 79, b, línea 3, optamos por una traducción distinta a la propuesta por Anscombe. 113. Wittgenstein hace aquí referencia a un juego que se desarrolla inventando paso a paso las reglas que aplicar según la máxima, make up the rules as we go along. 114. En el manuscrito hay dos alternativas, ninguna barra diagonal alguna, also kann nise h sagen, derbe weiser las doch keinen barra diagonal einen barra diagonal Zweifel offen. TS 227, a. Aquí mantenemos, ninguna, de acuerdo con MS 142, p. 72, párrafo 82. 115. Wittgenstein añade en TS 226 el paréntesis, son las otras tablas, anormales, dejando claro que se está refiriendo a los ejemplos de los esquemas anormales que se acaban de discutir, por lo que requiere el artículo determinado.
116. El término usado por Wittgenstein es Leerlauf, que significa marchar en punto muerto. 117. Los párrafos 89 a 133 versan sobre filosofía. 118. En esta traducción hemos seguido MS 142, p. 76, párrafo 86 y TS 226, párrafo 97, p. 63. Wittgenstein critica su posición tractariana. 119. Wittgenstein prefiere fundamento. Anscombe lo traduce mediante esencia, que es aceptado por Wittgenstein. Cf. Párrafo 92. Cf. MS 142, p. 79, párrafo 86. 120. Traduzco Tatsache en este párrafo por cuestión de hecho, para distinguirla de los acontecimientos naturales que se refieren a los hechos estrictos sensu. 121. ¿Qué es entonces el tiempo? Si nadie me plantea la cuestión, lo sé. Si quisiera explicarla a quien la planteó, no lo sé. Agustín de Hipona, Confesiones, 11, 14, 17. 122, cf. TS 226, párrafo 97, p. 64. 123. La traducción ha tenido en cuenta MS 142, p. 80 y p. 92, párrafo 87 y TS 226, párrafo 98, p. 64. 124. Esta formulación ha desatado una gran discusión sobre el procedimiento trascendental. Sin embargo, en la argumentación se observa que el modo de plantear Wittgenstein el asunto no tiene nada que ver con el susodicho programa, centrándose su interés en el análisis de la forma de expresión con el fin de desalojar malentendidos que conciernen al uso que hacen los hablantes de ciertas palabras. 125. Wittgenstein usa reiteradamente el término Wesen, que traducimos por esencia. 126. El uso del término perspicuo se basa en MS 142, p. 93, párrafo 90 y TS 226, párrafo 100, p. 64. 127. Wittgenstein usa la expresión im Wege stehen, que significa literalmente que hay algo en el camino que corta el paso. 128. El uso del término Sublimierung está vinculado al de Ganzen-Darstellung, que traducimos como representación. Véase MS 142, p. 94, párrafo 93 y TS 226, párrafo 104, p. 67. 129. En este caso traducimos Tatsache por hecho. 130. Nos desviamos de la propuesta inglesa y traducimos como sustantivo y no empleando el gerundio debido a párrafo 97. Véase TS 226, párrafo 105, p. 67. En el manuscrito de Viena se dice, el pensamiento tiene que ser algo único. MS 142, p. 94, párrafo 94. 131. Wittgenstein dice, Das Denken ist mit einem Nimbus umgeben. MS 142, p. 95, párrafo 95 y TS 226, párrafo 107, p. 68. 132. Wittgenstein afirma en el Tractatus. Realmente todas las proposiciones de nuestro lenguaje ordinario son como son, lógicamente ordenadas completamente. Aquello que podemos indicar aquí más simplemente no es algo que se parezca a la verdad, sino la verdad total misma. Nuestros problemas no son abstractos, sino quizá los más concretos que hay. TLP 5.5563 133, 90. CF, TLP 5.5563 134. Wittgenstein habla de Vollkommene Sprache, es decir, de un lenguaje completo. Sin embargo, optamos por traducir como
lenguaje perfecto, siguiendo la indicación de TS 226, párrafo 111, p. 70. 135. Wittgenstein habla de volcómenes Spiel en MS 142, p. 97, párrafo 101 y TS 226, párrafo 111, p. 70, por lo que vale traducir como perfecto. Se refiere a un juego completo o cabal. 136. Traducimos Achlage por asunto. 137. Esta observación introducida entre los párrafos 104 y 105 está indicada mediante un asterisco después del primer enunciado de párrafo 104 y asociada a un asterisco en una nota escrita por otra mano en TS 227, b. Hace referencia a Faraday, 1907, p. 44. 138. Esta observación introducida entre los párrafos 108 y 109 fue editada en las dos primeras versiones como párrafo 108, b, d. Estas notas proceden de un escrito a mano insertado en las páginas 82 y 83 de TS 227, a. Su origen se remonta probablemente a TS 228, párrafo 503. No existe una indicación clara de cuál sea su ubicación pertinente. 139. Alusión al Tractatus. La filosofía no es una de las ciencias naturales. La palabra filosofía debe significar algo que esté sobre o bajo, pero no junto a las ciencias naturales. TLP 4.111. 140. Wittgenstein usa el término Trieb, que hace referencia a la impulsión o al instinto. Aquí propongo traducir por ímpetu en el sentido de impulso. 141. El término Verstand hace referencia al entendimiento. 142. En el manuscrito de Viena cita como ejemplo el pasaje siguiente: We called him taught us because he taught us. L. Carroll, Alice in Wonderland, Cap 9. CF, MS 142, p. 104, párrafo 112. 143. Wittgenstein usa el término factum, es decir, hecho, para distinguirlo de Tatsache, que se refiere al modo como se expresan los hechos mediante el lenguaje. 144. El texto original en el Tractatus afirma: Die allgemeine Form des Satzes ist, es veral sich so und so. TLP 4.5, c. 145. Las expresiones Übersebar, Übersichtlichkeit, Übersichtliche Darstellung han sido traducidas mediante el término perspicuo y sus derivados. No hemos seguido pues la propuesta de la cuarta edición de P. Hacker y J. Schulte, sino que asumimos la propuesta de E. Anscombe. 146. Wittgenstein usa el concepto de Darstellungsform, por tanto, estamos ante una forma de representación completamente opuesta a la representación mental, Vorstellung. 147. La expresión usada por Wittgenstein es Ich kenne mich nicht aus, similar a Ich kenne mich nicht selbst, de claro carácter autorreferencial. 148. Wittgenstein vincula dicha frase a Frank Ramsey, BACMS 110, 189, BT, 2014, pp 417S, MS 115, 71. 149. En otro lugar hace referencia a los recuerdos, Erinnerungen, y afirma: el trabajo del filósofo consiste en recopilar recuerdos con un fin determinado. BT, 2014, p. 414. 150. De nuevo usa Wittgenstein el término Leerlauf. 151. Compárese este párrafo con el lema propuesto en la Spätfassung, TS 227. 152. Esta observación comprendida entre los párrafos 133 y 134 fue ubicada en la edición previa en párrafo 133, d. Sin embargo, se trata de un párrafo proveniente de TS 228,
párrafo 140, que estaba insertado en la página 91 de TS 227 con una nota editorial. Página 91 nota al pie de página, en TS 227, A, y, nota en página 91, en TS 227, B. 153. En los párrafos 134 a 197 se argumenta en contra de la fijación del contenido mediante una comprensión interna. 154. El término SATS ha sido traducido por oración, no hemos asumido aquí la propuesta de Anscombe de traducirlo por proposición. Véase más arriba la introducción, donde se presentan los argumentos pertinentes. 155. Wittgenstein usa el verbo einbilden, de fuerte sesgo psicologista. 156. Una nota marginal y manuscrita indica que esta observación se vincula a párrafo 138. Originalmente, fue precedida por otra versión en pi párrafo 500, que seguía a lo que ahora se encuentra entre los párrafos 549 y 550. Suponemos que la copia perdida de TS 227 contenía instrucciones al respecto. La fuente más inmediata a esta observación es TS 228, párrafo 82. 157. Las observaciones contenidas en la caja entre párrafo 139 y párrafo 140 pertenecen a una hoja de papel insertado entre las páginas 95 y 96 de ST. La fuente más próxima de A es TS 228, párrafo 363, y la de B es TS 228, párrafo 335. 158. La expresión psychologisches Wahn, compulsión psicológica, remite a Freud. Wittgenstein hace referencia a Freud en la versión Verbeitete Verfassung TS 239, párrafo 109. CF, MS 142, P, 127, S 141. 159. Esta nota entre párrafos 142 y 143 es insertada mediante un trozo de papel marcado entre las páginas 98 y 99 de TS 227, A, donde aparece una nota marginal manuscrita a la izquierda de párrafo 142 en la que se puede leer, nota al pie, ponerlos juntos. La fuente más próxima es TS 228, párrafo 357. 160. Wittgenstein dice Anschaffung Schweissen. 161. CF, Z, párrafo 461, y MS 142, párrafo 146. El verbo ansehen significa contemplar, mirar, considerar, examinar, etc. 162. Entre los párrafos 149 y 150 se encuentran en TS 227, A, un par de observaciones, mecanografiadas en hojas separadas de papel, que fueron introducidas entre las páginas 103 y 104. En TS 227, B, las observaciones se insertan entre las páginas 102 y 103. Sus fuentes más próximas son TS 228, párrafo 79 y párrafo 86. 163. Entre los párrafos 165 y 166 de TS 227, A, se encuentra esta observación introducida entre las páginas 115 y 116. El primer párrafo consiste en una adición manuscrita que se encuentra por encima del párrafo mecanografiado, B. El párrafo, B, se tomó de TS 228, párrafo 395. 164. Wittgenstein diferencia claramente entre mirada, Blick, y ojo, auge, la versión anterior los traducía indistintamente, lo que genera cierta confusión. 165. Los signos tipográficos provienen de TS 227. Esta serie se puede encontrar también en EPB, p. 182. 166. En el manuscrito de Viena aparecen dos garabatos semejantes a una S. CF, MS 142, p. 157,
Párrafo 176. 167. Uno de los grandes problemas de la primera traducción está ligado a que no se ha tenido en cuenta que los términos filosóficos tienen un significado específico. En este caso, Wittgenstein hace referencia a la Anschauung, es decir, la forma de representación inmediata por la que tenemos noticia objetiva de que algo existe. La opción, contemplo, de la primera traducción es inadecuada. 168. La sección párrafos 185 a 242 se considera el capítulo séptimo de Investigaciones filosóficas. Se discute el problema de seguir una regla. Ha sido caracterizada como la piedra angular sobre la que descansa el argumento del libro. 169. La experiencia, Erfahrung, designa generalmente la experiencia generada mediante todo conocimiento que ha sido probado y demostrado. Se exige, pues, que la experiencia se asiente en observaciones sistemáticas confirmadas intersubjetivamente. 170. En los párrafos 198 a 242 se analiza cómo se fija el seguimiento de una regla. 171. Wittgenstein usa el sustantivo compuesto Handlungsweise que significa literalmente modo de acción o tipo de acción. En este caso resulta fructífero referirnos al proceso, por lo que optamos por curso de la acción. 172. Wittgenstein hace referencia al principio de identidad lógico y filosófico, según el cual toda entidad es idéntica a sí misma. 173. La expresión usada por Wittgenstein es Spielberg-Vorstellung, en referencia al juego que se produce en nuestras representaciones mentales. Esta expresión es un sinsentido, ya que los juegos se llevan a cabo en el lenguaje. 174. Wittgenstein no dice unbegrenzt, es decir, ilimitado, sino nicht begrenzt, no limitado, mantenemos su acepción. 175. Wittgenstein escribió x2 más 1, lo que es, evidentemente, un desliz. Anscombe cambió la fórmula por 2x más 1. Sin embargo, P. Hacker y J. Schulte corrigieron la fórmula e introdujeron su forma correcta para esta serie, que es 2x1. 176. Para un análisis detallado acerca de la discusión sobre la fisionomía del término, significado, véase párrafo 568, CFFP 38, 238, 294. 177. Wittgenstein usa un término del siglo XVII para referirse al aritmético mencionando al Kunstrechner, literalmente, el que lleva a cabo el arte de calcular. 178. Wittgenstein opta aquí por usar el término hegeliano Aufheben que traducimos literalmente por superar. 179. En párrafos 143 a 315 se argumenta contra el lenguaje privado. 180. El término alemán es Ehrlich. 181. El verbo behandeln es polisémico. El uso que hace Wittgenstein en el texto del punto y coma es relevante, ya que une ambas oraciones en una sola frase. Este signo de puntuación determina el significado, pues hace referencia más bien a que el filósofo maneja una pregunta como una enfermedad. También podría traducirse del siguiente modo: el filósofo somete a tratamiento una pregunta como una enfermedad, versión por la que optamos aquí. 182. El término Empfindungswort hace referencia a los enunciados en el lenguaje natural que expresan algún sentimiento profundo como asombro, sorpresa, dolor, molestia, etc. 183. Cf. Driech, 1919, 15. 184. En castellano se ha propuesto traducir Vorstellung mediante imaginación, cuyo equivalente sería Einbildung. Sin embargo, Wittgenstein no discute la terminología psicologista, por lo que traducimos literalmente el término alemán. 185. En el texto, el uso del comparativo Vorgestelten juega con el sustantivo Vorstellung, es decir,
la forma flexionada del participio pasado del verbo vorstellen y que traducimos como previsto, imaginado, presentado, visualizado. 186. Las expresiones Rotempfindung, Empfindung von Rot, Die Eigenempfindung son traducidas en la primera versión castellana como sensación de rojo y sensación privada, párrafo 274. Sin embargo, no hay una sensación de rojo, es decir, aquí se ha extrapolado el uso de sensación en la expresión sensación de rojo a cierta analogía en el uso en la expresión de sensación de dolor. Empfindung en alemán es una noción más flexible que en castellano y en la anterior traducción se abusa de su significado. Recuérdese simplemente que cuando Wittgenstein se refiere a tener un dolor, Schmerzhaben, se traduce por sentir un dolor. Schmerzempfinden. Wittgenstein usa en párrafo 275 y 276 el término Eindruck y tanto la percepción del color y la impresión visual en párrafo 277. 187. La cita hace referencia al prefacio de Frege, 1893-1966, p. 18. 188. Léanse las razones aducidas en la introducción de por qué se opta por traducir Empfindung como impresión de color en lugar de sensación. 189. El verbo erscheinen significa aparecer en vinculación a apariencia. Erscheinen. 190. Aquí se usa Darstellung como representación en el sentido de puesta en escena. 191. De nuevo se usa Vorstellung como representación mental. 192. Wittgenstein está realizando una distinción fundamental en su propuesta y usa el término Darstellung como representación o puesta en escena que es contraria a la representación mental, Vorstellung, y cuestiona hasta qué punto esta última no presupone la primera. 193. Este es probablemente el locus classicus para diferenciar los términos Vorstellung y Darstellung en alemán. El término Vorstellung hace referencia a una representación mental, por el contrario, Darstellung se vincula a la comunicación, expresando así la representación puesta en escena. El concepto de imagen. Bild contiene esa ambivalencia funcional entre aquello que requiere un proceso mental que a su vez se expresa mediante palabras, y lo que se expone y puede ser compartido en nuestra comunicación cuando lo percibimos ante nosotros. 194. Wittgenstein usa reiteradamente el término Seele, alma, y, sin embargo, por las razones que se aducen en la introducción, preferimos traducir este pasaje de acuerdo con la discusión actual. Otras veces optamos por mente en contextos más apropiados. 195. Wittgenstein usa conscientemente la tercera persona en la descripción del dolor. 196. La frase en alemán es hat ans Tabie zum Besten. 197. Wittgenstein hace referencia al Sachverhalt, es decir, los estados de cosas, en TLP 2.0121, poniendo de manifiesto que cualquier objeto solo puede ser elucidado en el entramado de un estado de cosas, por lo que no podrá ser examinado al margen de la posibilidad de dicho entramado. 198. Los términos Gesichtsempfindung y Schmerzempfindung son traducidos como impresión visual y sensación de dolor, respectivamente. 199. En los párrafos 316 a 362 se reflexiona sobre el pensamiento. 200. Wittgenstein dice Denkapparat, literalmente, aparato pensante, para no tener que referirse al cerebro. 201. Wittgenstein usa en los siguientes párrafos la expresión blitzartige Gedanke, es decir, literalmente, pensamiento que concebimos como un rayo. Mantenemos el juego de palabras en la mayoría de los casos, aunque posteriormente optaremos por la traducción, pensamiento instantáneo. 202. El término usado por Wittgenstein, Sprechen, es polisémico, haciendo referencia, entre otros, a habla y discurso.
203. Wittgenstein distingue den Kendes Sprechen de Gedankenlosen Sprechen. En términos generales, sería una distinción entre un hablar con sentido y un hablar sin sentido. El juego de palabras hace referencia en alemán al pensamiento. 204. Wittgenstein usa el término Gedankenlos, literalmente, carente de pensamiento. Nosotros optamos por carente de sentido. 205. Wittgenstein usa el término Geist, espíritu. Nosotros optamos por mente. 206. En MS 109, 177, sugiere que el político fue Horace Brain, precursor de la unidad europea. 207. El verbo hablosen tiene muchas acepciones en castellano, ya que puede significar capitalizar, redimir, sustituir, alternar, reemplazar, etc. Aquí proponemos liberar, ya que Wittgenstein aboga por la tesis de que el pensamiento es un proceso lingüístico. Así pues, la teoría pictórica y su presunción de que el pensamiento es mudo, como había sido postulada en su obra primeriza, es rechazada por sostener una visión mitológica. 208. Referencia a Adelbert von Chamisso, 1908, que narra la historia de un hombre que vendió su sombra. Cf. Lucas 7, 36 a 50. 209. Para la cita veas el prefacio de Frege, 1893-1966, p. 18. 210. En este pasaje, Wittgenstein reitera 4 veces el término Gedankenlos, literalmente, irreflexivo, carente de sentido, o, sin pensar. También puede ser traducido en otros contextos como frívolo, o, desconsiderado, y hasta, tonto. En el primer caso se refiere al habla, a un habla irreflexiva, en el segundo caso, el tema es la música, por lo que parece pertinente hacer hincapié en una interpretación desafortunada. 211. Wittgenstein introduce una expresión alemana, Gott und die Welt, que literalmente significa Dios y el mundo, pero que también quiere decir hablar de todo un poco, hablar de lo humano y lo divino, y que, en contextos distintos, puede querer decir maldecir contra el cielo y la tierra, contra viento y marea, este mundo y el otro, o conocer a todo el mundo. 212. Wittgenstein cita James, 1892-007, p. 267. Afirma, fue durante esos paseos encantadores, unos 2 o 3 años antes de mi iniciación en los rudimentos de la lengua escrita, cuando comencé a plantearme a mí mismo la pregunta, ¿cómo llegó el mundo a existir? 213. El verbo usado por Wittgenstein es recken, que equivale a strecken, alargar o estirar. El sentido que puede tener es tanto positivo como desarrollar o despegar, como negativo, en tanto, adulterar, es decir, falsificar o deformar. 214. Por analogía, Wittgenstein dice Befelfolgen, seguir u obedecer órdenes, en consonancia con Regelfolge, seguir una regla. 215. Wittgenstein reitera el término Vorstellung. Sin embargo, proponemos en el primer caso traducir esta imposibilidad hipotética con el término suponer. 216. El término Übersehen tiene 2 significados. El primero, omitir o descuidar, el segundo es el de abarcar, lo que lo acerca a una visión perspicua, opción por la que nos decantamos aquí. 217. En los párrafos 363 a 427 se reflexiona acerca de la representación mental, Vorstellung. 218. Wittgenstein usa el verbo ablesen, sumamente ambiguo. 219. Vea Goethe, 1773-1948 ss, volumen 4, pp 73 ss. 220. El término impresionista caracteriza la habitación a grandes rasgos mediante la impresión visual. 221.
la mayoría de los traductores ha optado por Werther-Vorstellung como imaginación. La reiteración de Wittgenstein es palpable. Solo usa una vez el término imaginar, es decir, einbilden, en el libro, párrafo 38. Optamos por traducir Vorstellung mediante representación. Véase la introducción. 222. Teología como gramática, hace alusión a una observación que Wittgenstein atribuye a Lutero, en la que afirma que en alguna parte había escrito que la teología investiga la gramática de la palabra Dios. Véase AWL, 1979, p. 32, db. 2003, p. 211. 223. Wittgenstein usa una expresión austríaca, Papierenanweisung, procedente de Johann Nepomuk Nestroy. También podría traducirse como indicación modificada. 224. El término usado por Wittgenstein es Vorstellung y hace referencia al cálculo mental, véase más arriba la introducción. Hemos traducido normalmente Vorstellung por representación, pero en este caso se forzaría el uso habitual que hacemos del término en castellano, por lo que parece más pertinente decir imaginación. No debemos olvidar que la imaginación, en alemán, Einbildungskraft, es una actividad mental distinta de la representación y de la memoria. A pesar de ello, existe un nexo entre las tres. La imaginación combina elementos que han sido previamente representaciones sensibles. Además, sin la memoria no se podría recordar nada. Wittgenstein solo se refiere a la imaginación en párrafo 411 y 430 y en ambos casos peyorativamente. 225. Wittgenstein usa peyorativamente el término Vorstellerei. 226. Vorstellen. Dichos juegos de lenguaje no se pueden traducir directamente al castellano. Para ello usamos imaginar. El lector debe tener en cuenta que aquí no se trata de un proceso que se lleve a cabo en la fantasía o imaginación, sino que Wittgenstein está criticando el proceso mental de las percepciones sensibles y no la actividad mental que se genera en la imaginación. Nuestros juegos de lenguaje filosóficos en castellano son insuficientes y no permiten adaptar el término representación a todas las cuestiones que se discuten. 227. En las notas anteriores hemos puesto especial cuidado en la distinción entre Vorstellung, representación mental, y Darstellung, representación en el sentido de escenificación. Ambas se suelen traducir en castellano como representación. 228. Una habitación visual es una habitación distorsionada que es usada para crear una ilusión óptica. 229. Hay que reiterar que el término Empfindung tiene una extensión mucho más amplia que experiencia, como ha sido traducido al inglés por P. Hacker y J. Schulte basándose en MS 120, 46V, 47R. Sin embargo, téngase presente que el inglés es un idioma bastante pobre en este ámbito. Por ejemplo, no distingue entre vivencia, Erlebnis, y experiencia. Erfahrung, traduciendo en ambos casos por experiencia. Véanse los argumentos presentados más arriba en la introducción. 230, cf. Notes for Lectures on Private Experience and Sans Data, Reim. On L. Wittgenstein, Philosophical Occasions 1912-1951, Ed J. Seclage, A. Northman, Indianapolis, Cambridge, Ma. Hackett, 1993. pp 258s, 272, 275. 231. En nuestra traducción literal, preferimos verter Vorstellung por representación. Rechazamos la traducción por imagen o mundo de la imaginación, como se llevó a cabo en la primera traducción castellana, ya que induce a pensar que se está discutiendo sobre el mundo de la apariencia, cuando más bien Wittgenstein se centra en el análisis del lenguaje. 232. Wittgenstein usa dos palabras inglesas, intent y vacant. La primera se refiere a una mirada atenta, la segunda,
a tener la vista clavada en el espacio o quedar absorto. 233. Wittgenstein cita a James, que dice, movimientos peculiares en la cabeza y entre la cabeza y la garganta, James, 1890-2007, p. 301. 234. Los párrafos 428 a 587 analizan el contenido de los asuntos mentales, C. Elische Sachveralte. 235. La expresión, modelar, Vorbilden, ha de entenderse en el sentido de que el gesto pretende generar una pauta o un patrón pero sin conseguirlo. 236. CF, MS 146, 27. 237. Agustín de Hipona, Confesiones, 11, 22,28. La frase se traduce así: estas cosas son las más utilizadas y las más claras de todas, y, sin embargo, siguen estando demasiado ocultas, detrás, y el descubrimiento es siempre nuevo. 238. Wittgenstein se cita a sí mismo, TS 221, p. 228, TS 222, p. 97, RFM, 1978, y, párrafo 121, RFM, b. párrafo 49. 239. Hemos traducido Meinen como referirse, por lo que a Meinung le corresponde el sustantivo. CF. La introducción. 240. CF. Den die Gunst beruhen an selbst das Gewunste. Véase J. W. Goethe, Hermann und Dorothea, Cap 6, v. 69. Hamburger Ausgabe, volumen 2, p. 471. 241. El castellano le juega una mala pasada al argumento de Wittgenstein, ya que cuando afirmamos que esperamos que alguien venga, conjugamos el verbo venir en el modo subjuntivo por su carácter hipotético, mientras que en alemán se conjuga en el modo indicativo. Por ello, en alemán la frase en el enunciado subordinado es la misma que en el enunciado principal, pero no así en castellano. Estamos violando, pues, un elemento fundamental de nuestra gramática, que en este caso es más sofisticada y exacta que la gramática alemana. 242. CF, MS 124, 140 y 184 S, MS 127, 143 y 145. 243. La puntuación es algo confusa, introducimos las cursivas. 244. Wittgenstein usa Tatsache, que es equívoco. Por un lado, puede hacer referencia a los hechos como factum y, por otro, a la expresión de los hechos o su descripción, refiriéndose entonces a las cuestiones de hecho. No debemos perder de vista que el método analítico desarrollado por nuestro autor da primacía al lenguaje. 245. En este párrafo traducimos Meinung por opinión. 246. La versión inglesa de P. Hacker y J. Schulte propone traducir a usaje como uterance. 247. El lenguaje que usamos cuando dibujamos. 248. Platón, Teeteto 189. Wittgenstein maneja la traducción del Teeteto realizada por Preisendans. Wittgenstein dice aquí Vorstellt, representa. La anterior traducción castellana dice, opinar. La expresión Wittgensteiniana enlaza con párrafo 517. 249. El término usado es factum. 250. Esta nota aparece entre doble paréntesis. Aparentemente se trata de un recordatorio para insertar una observación a propósito de este tema, que es una inversión de párrafo 464. 251. CF, BT, 8, MS 114, 35V, 4. 252. Un tema musical es una estructura más o menos concisa que se aplica a una idea fundamental en una pieza musical en la que aparece una modificación, la transformación y la recurrencia, y que puede ser confrontado o combinado con otros temas.
No se puede hacer declaraciones genéricas sobre la longitud, estructura, concisión rítmica o estructura compositiva, unanimidad, polifonía homofónica o polifónica, ya que la estructura de un terna depende de factores tales como el tipo, la forma, la composición, el estilo y la intención. 253. Esta nota aparece entre doble paréntesis. Wittgenstein estaba indeciso sobre si esta observación debía inscribirse aquí o en el párrafo 525. 254. En MS 115, 23, Wittgenstein añade un paréntesis a esta frase: Diesen Satz kann man nicht richtig stellen in dem man Stadt, wenn das Setzt oder Stadt ist, war. Wittgenstein indica que esta frase no es equivalente a cualquiera de las dos siguientes: no sé lo que significaría decir que esta es una cara valiente, o no sé lo que significaría si se tratara de una cara valiente. Encontramos ciertas observaciones al respecto en párrafo 549 y 550, pero estas no se reproducen en los dos mecanografiados supervivientes de las investigaciones. Se reproducen en las dos primeras ediciones al pie de p. 147, que va de párrafo 548 a párrafo 552. A. Se deduce de MS 110, 103 y 106. B. De MS 110, 133, también MS 114, 157. 255. Wittgenstein usa el término Leben para dar importancia a la propia vida de los rasgos faciales, que a veces nos delatan. 256. Compárese el texto con MS 115, 23. 257. El término usado es Hineindeuten, que significa algo así como acoplar nuestra interpretación constriñéndola o forzándola. 258. Esta nota aparece entre doble paréntesis por lo que realiza un mero apunte. CF. La introducción. 259. Ambas observaciones no aparecen en los dos mecanografiados de las investigaciones, sino en las dos primeras ediciones, al pie de la página 147, que va de párrafo 548 a párrafo 552. A. Procede de MS 110, 103 y 106. B. De MS 110, 133, también MS 114, 157. 260. Esta nota aparece entre doble paréntesis. Se trata de un mero apunte. CF, BT, 2014, p. 42. En él, dictado para Schick, se lleva a cabo una exposición detallada del significado de Bedeutunskörper, BACVOW, 2003, pp 10 a 17, 134 a 143. CF, PG, 54. 261. Wittgenstein se cita a sí mismo, BT, 2014, p. 34. 262. Parece que nos encontramos ante anotaciones marginales entre doble paréntesis. En MS 133, 39 indica que en el uso de una palabra, vemos una fisonomía, y en MS 137, 4b, que el concepto no es una mera técnica, sino que ha de considerarse también una fisonomía. 263. Anscombe traduce Auserungen por reacciones externas. Esta propuesta no es satisfactoria. Tradujo un pasaje similar en FP 28, b. Optamos por traducir este término como expresión a fin de garantizar la coherencia del texto. La primera traducción castellana comete el error de verter Auserungen por manifestaciones cuando su significado literal hace referencia a las expresiones. Esta versión se reitera en todo el texto. 264. En párrafo 588 a 693 se analizan las expresiones intención, Absicht, querer, Wollen, querer decir, Sagen wollen y referir, Meinen. 265. Según von Savigny, 1996,
volumen 2, p. 273. La cita puede hacer referencia al sermón pronunciado por Lutero el 27 de diciembre de 1533, en el que dice, Es liegt nicht am äußerlichen Leben, sed unter dem linken Sitzen, das man vice Christum esse Salvatorem, Luther, 1910, volumen 37, p. 248. También podría hacer referencia al sermón pronunciado el 24 de diciembre de 1544, véase Luther, 1915, volumen 52, pp 63s. 266. Asumimos la distinción entre experiencia, Erfahrung, y vivencia, Erlebnis. El inglés, como ya hemos indicado, se reduce a la primera, lo cual se refleja en la mayoría de las traducciones a dicho idioma. 267. No está claro a qué se refiere Wittgenstein con esta anotación con doble paréntesis. El tema se discute en BB, 1958, pp 170 a 177. CF, MSS 120, 253, 130, 45, 150, 2S. 268. Wittgenstein discute la idea de la comprensión como una atmósfera y su carácter aparentemente indescriptible in extenso en BB, 1958. pp 144 a 185, véase Speck. pp 155 a 157. CF, MS 162, B, 56, R, SS. Se desconoce la discusión a la que hace referencia este apartado. 269. La frase citada, un carácter indescriptible, es probablemente una alusión a Ja, y Mes, 1890-2007, volumen L. 270. Probablemente, de nuevo en referencia a James, 1890-2007, volumen 1. 271. No está claro a qué se refiere esta anotación con doble paréntesis. 272. Wittgenstein usa enfáticamente el sustantivo das Wollen, que en castellano hace referencia a la abolición, la voluntad y la pretensión. 273. Juego de palabras en referencia al título de la obra de Schopenhauer, El mundo como voluntad y representación. 274. A la abolición pertenece tanto la acción misma de hablar, escribir, etc., como intentar hablar, tratar de escribir, intentar levantar algo, etc. 275. Wittgenstein usa el término Angriff de manera figurada. Por ello proponemos decir, acometida, aunque también podría significar, entendido como Anhaltspunkt, punto de referencia. 276. Agustín de Hipona, Confesiones, 8, 8. 277. CF, PB, 11, p. 106. 278. La expresión volumen der Erfahrung hace referencia a que, hacer, es independiente de la experiencia, cf. Wittgenstein, volumen 11, p. 107. La expresión, volumen experiencial, carece de sentido en castellano, por lo que propongo traducir como dimensión experiencial. Probablemente, Wittgenstein se refiera a que la acción puede ser analizada como vivencia y, por tanto, al margen de la experiencia personal. 279. La metáfora, punto inextenso, hace referencia a TLP 5.64, usada como representación del yo solipsista, el sujeto metafísico no describible y que limita con el mundo. Para una crítica a la representación metafísica, véase PG 156. 280. La pregunta, ¿qué es lo que queda?, ha sido discutida en la recepción como el planteamiento descomposicional. 281. Wittgenstein menciona la sinestesia, es decir, la rama de la ciencia que estudia el movimiento humano. Hay que distinguir la sinestesia de la senestesia, ya que esta última trata el conjunto de sensaciones que un individuo posee de su cuerpo, sensaciones principalmente relacionadas con la interiocepción,
dadas por sus órganos internos. Finalmente, tampoco debemos confundirla con la sinestesia, que analiza la asimilación conjunta o la interferencia de varios tipos de sensaciones de diferentes sentidos en un mismo acto perceptivo. 282. No está claro a qué se refiere esta anotación con doble paréntesis. 283. Generalmente, los términos Empfindung y Gefühl no se confunden en alemán, ya que el primero se limita a las sensaciones físicas, frío, dolor, etc., o a una sensación interior o emoción. En el segundo, las sensaciones van acompañadas de una valoración positiva o negativa. Por lo general, Empfindung se traduce por sentimiento y Gefühl por sensación, Gefühl des Schmerzens spüren, tener una sensación de dolor, pero también se habla de tener sentimientos patrióticos. Aquí optamos por traducir ambos como sensación. 284. Literalmente, la traducción que proponemos es correcta. Sin embargo, Wittgenstein tenía en mente que el significado se desarrolla y evoluciona. Cf. MS 129, 166S. 285. La expresión es decimonónica y está en desuso, hat keinen Zweifel in seiner Seele. Literalmente, él no tiene ninguna duda en su alma. 286. De nuevo se apuntan algunas sugerencias para seguir reflexionando. 287. El texto hace referencia al Urpanomen de Goethe. Véase J. W. Goethe, Farbenlehre, 1948, volumen 13. 288. La expresión francesa vouloir dire requiere del subjuntivo y equivale a, se refiere a, significa. 289. Wittgenstein usa el término inners, que hace referencia a lo interior o interno. 290. La pregunta es equívoca, pues usa Ruth la primera vez como INSGDACHNISHRUFEN, es decir, recordar, y la segunda aparece descontextualizado, literalmente, llamar, pero también podría ser traducido en referencia a la primera como recordar. 291. Wittgenstein discute la noción de representación, Vorstellung, originaria del idealismo alemán. El problema central es saber si la representación es algo distinto de lo representado y del representante o si se refiere a ambos. Según Kant, la representación es la síntesis del sujeto y del objeto, del representante y lo representado. 292. Wittgenstein usa un término del alto alemán medio, Gram, en completo desuso. 293. De acuerdo con MS 144, la tercera oración es conclusiva. 294. Wittgenstein usa la dicotomía ungesprochene, literalmente, lo que no se expresa lo que se expresa, que equivale a la dicotomía entre implícito-explícito. 295. El término usado por Wittgenstein es Bezug, que puede ser equívoco, ya que significa referencia, concordancia, relación, etc. 296. En el original alemán Auserung. 297. Siguiendo MS 144, 5 a 6, se han unido las observaciones descritas en C y D de la página 175 de las dos primeras ediciones en una sola observación. El ejemplo que presenta Wittgenstein es distinto. Así pues, si exclamamos vaya, vaya, en alemán, no significa ei, huevo. 298. Wittgenstein usa Vorstellungsbild, literalmente, una imagen de la representación. Podríamos traducirlo también como imagen mental. 299. Husserl indica que la vivencia de la representación, Vorstellungserlebnis, tiene un contenido que representa a un objeto que cambia y toma otro aspecto o se invierte. 300. Se usa el término Bild, que podría ajustarse a representación mental. Optamos por imagen en este caso y no por figura. 301.
el término alemán CL se traduce literalmente por alma. En la introducción, véase más arriba, p. 26, hemos indicado el origen del uso del término alma en estos párrafos. 302. Téngase presente que Wittgenstein propone que, si bien el término medio no debe entrar en la conclusión, ello no presupone que hagamos caso omiso del término medio, ya que en la misma estructura del silogismo la función del término medio es servir de intermediario, como término de la comparación. 303. En cursiva para reproducir el énfasis dado por Eben en alemán. 304. La frase también se podría traducir del siguiente modo: hay una similitud aquí entre objeto físico e impresiones sensoriales que dan pie lo uno a lo otro. Esta traducción se justifica por la expresión alemana "Es ist hier wie mit dem Verhältnis", que introduce dos expresiones y no dos clases de cosas. La traducción se apoya en RPP, 1980, volumen I, párrafo 289. 305. Según el contexto de la frase, el término alemán Intention debe ser traducido aquí como intencionalidad, por lo que se rechaza la traducción Anscombe y la propuesta por García Suárez y Moulines, que optaban por intención. 306. La primera frase está redactada en alemán en indicativo. Sin embargo, al ser rechazada en el segundo argumento, creemos conveniente expresarla en un modo distinto en castellano. 307. La expresión alemana Vengeful es difícil de traducir. Hace referencia a un sentimiento condicional, por lo que proponemos una estructura similar a la formulada por Wittgenstein, a saber, sentimiento sí. Esta expresión equivale a la estructura, cuando siento tal cosa, sucede esta otra también. La conjunción subordinante ben sirve para hablar de sentimientos que se repiten en el tiempo. Aquí no se analiza la conjunción adverbial dan, que provoca la inversión verbo-sujeto en su oración. 308. La expresión aquí usada es Mir hat getraut, que procede del cuento de los hermanos Grimm titulado Der Teufel mit den drei goldenen Haaren. Los tres pelos de oro del diablo. 309. A estas sensaciones del movimiento humano se denomina sinestesia. Cf. Párrafo 621 y la nota al pie. 310. El término que usa Wittgenstein es muy poco usual en alemán, Übertaubbarkeit. Por analogía tendría relación con insensibilizar o aturdir. 311. El término Abbildung abarca muchos significados, entre los que queremos subrayar reproducción, proyección, representación, retrato, ilustración, etc. La idea es la reproducción de un original mediante una copia. 312. Wittgenstein escribe Spielen en cursiva. Desgraciadamente no se puede traducir la frase sin forzar la estructura gramatical. 313. La frase, no obstante, sirve como una descripción, traduce el alemán, Tut gleich wohl den Dienst einer Beschreibung. Un grito no sirve como una descripción, pero hace el mismo servicio, ya que tanto el gemido como la expresión de una descripción son los criterios para atribuir dolor a la persona en cuestión. 314. Wittgenstein opta aquí por usar el término Tatbestand, que se refiere a la descripción lingüística de los hechos en un momento determinado, por lo que optamos por traducirlo como estado de cosas, no tan rígido como la opción de traducir como hecho. 315. Wittgenstein hace referencia a la paradoja de Moore en la que se afirma el aparente absurdo de una oración que expresa en primera persona del presente lo siguiente: está lloviendo, pero no creo que está lloviendo. La paradoja de Moore carece de sentido. Véase más abajo FP 105. 316. Absicht hace referencia a propósito, finalidad o fin, entre otros. Aquí, sin embargo, optamos por intencionalidad, con el fin de introducir el complejo problema de la intencionalidad. 317. Se ha introducido la figura de Wittgenstein. Véase LW, 1982, volumen I,
párrafo 88. 318. La frase Das Bemerken eines Aspects es de difícil traducción. El hecho de que Bemerken aparezca sustantivado hace que, tener en cuenta, ver, observar o percibir generen cierta tensión en la traducción, por lo que proponemos en este caso traducir por discernir. 319. Wittgenstein usa el término anschauen, que significa observar, divisar, avistar, etc. Este término es diferente de la intuición. Anschauung, que es un concepto epistemológico cuyo uso se remonta a Immanuel Kant. Con dicho concepto se hace referencia al aspecto receptivo sensorial del conocimiento, véase Kant, KRV, B33, mientras que Wittgenstein se mantiene en el ámbito receptivo sensorial. 320, véase Jastrow, 1900. 321, Wittgenstein se refiere a la figura como el pato-liebre, pero, a raíz de la traducción de Anscombe, asumimos la traducción habitual de pato-conejo. 322, Wittgenstein afirma, und ich muss wissen dem Ästhetischen sehen, eines Aspekts und dem Aufleuchten, eines Aspekts unterscheiden. Anscombe tradujo la última frase como, el amanecer de un aspecto. En castellano se tradujo por fulgurar. En alemán, Aufleuchten significa iluminar, como cuando un edificio es iluminado con focos, como un suceso instantáneo, mientras que amanecer o fulgurar hace referencia a un proceso gradual, un pensamiento no amanece en un instante ni tampoco brilla con intensidad. 323. El denominado Vexierbild, del latín vexare, atosigar, molestar, es una imagen múltiple que contiene en el dibujo otra representación escondida, como los cuadros de Giuseppe Arcimboldo sobre las estaciones. 324. Wittgenstein usa el término Darstellung. 325. Tal como aparece, esta observación es totalmente engañosa, ya que el término organización no se puede comparar con la forma y el color en la impresión visual como se afirma en MS 137, 127 SS. Wittgenstein escribe, und das Sein eliminiert vor uns den Vergleich der Organisation des Gesichtseindrucks mit Farbe und Form. Barra diagonal und das Sein tut den Vergleich der Organisation des Gesichtseindrucks mit der Farbe y Form im Gesichtsausdruck vor mich habe. Traducimos, y esto es suficiente para que nosotros eliminemos la comparación de la organización de la impresión visual al color y forma. Barra diagonal y esto solo basta para disponer de la comparación de la organización de la impresión visual con la forma y el color en la expresión visual. El intento de redactar este pasaje nuevamente provoca cierta pobreza expresiva, ya que al escribir expresión visual se pone en lugar de impresión visual, por lo que se genera cierta oscuridad. Aunque la confusión entre impresión y expresión fuera eliminada en MS 144, sin embargo, persistió en TS 234. 326, Wittgenstein afirma en MS 137, 135S, que la observación se encuentra en Alicia a través del espejo. La referencia es del capítulo primero en el que la escritura en el mundo del espejo se invierte y se puede leer solo en un espejo, ejemplificado en el texto escrito a mano, reproduciendo el primer verso del poema sin sentido, Jabberwocky, a la inversa. Alicia comenta que todo está en un idioma que no conoce. 327. Hemos ampliado el texto con el fin de evitar la imprecisión. Wittgenstein hace referencia a dos figuras enumeradas en algún lugar de su texto. Ajustamos en consecuencia FP 154. 328. El término usado por Wittgenstein es Anschauung. 329. Wittgenstein usa el término materialization, que proviene de la parapsicología y se refiere a la aparición de figuras humanas de ectoplasma que surgen de un medium. 330. Anscombe duplicó la expresión una forma.
Sin embargo, estas expresiones provienen de dos contextos distintos. Por un lado, del párrafo 164 de MS 135, 176, y, por otro, del párrafo 165 de MS 135, 42. En el primer caso, una forma se refiere a un molde, sin embargo, en el segundo caso se refiere a una forma lógica. Véase RPP, 1980, volumen 1, párrafo 1026. 331. El término dafuralten es equívoco. En algunos contextos expresa simplemente el significado de que se considera algo. 332. El término usado por Wittgenstein es Gelaufikkeit, que significa fluidez en la ejecución, lo que equivale a cierta facilidad para trazar un dibujo. 333. La referencia a la figura de los hexágonos puede ser la de Kohler, 1930, cap 6. 334. El verbo usado por Wittgenstein es sich aufdrängen, que significa entremeterse, insinuarse, introducirse o encajarse. Aquí optamos por imponerse para resaltar el carácter arbitrario en la elección de la determinación conceptual que el hablante realiza. 335. El fotocalco azul, Blaupause, también llamado cianotipia, es un antiguo procedimiento fotográfico monocromo que conseguía una copia en color azul. Se utilizó a menudo en la copia de planos de arquitectura. 336. En pocas palabras, Wittgenstein enuncia el denominado principio terapéutico que pretende simplemente, mediante la introducción de ejemplos, ayudar al lector a recomponerse de las oscuridades conceptuales. Por ello, dicho principio no es psicológico sino semántico, en tanto que exige una reflexión sobre los diferentes usos de nuestros conceptos en contextos distintos. 337. Se combinan dos observaciones en las dos primeras ediciones. Los dos párrafos son un solo comentario en MS 137, 33A, B, CF, RPP, 1980, volumen 2, párrafo 535, siendo esta última una expresión reelaborada de la primera observación. 338. Wittgenstein se refiere a la expresión Aufleuchten des Aspekts, que literalmente haría referencia al enfoque del aspecto. En consonancia con FP 113114, 239 a 240, 244 y 257 optamos por el término discernimiento. 339. Wittgenstein hace referencia a FP 180 y 192, donde ha usado la expresión. 340. En las dos primeras ediciones impresas FP 220 y FP 221 se introducen a la inversa. Sin embargo, Wittgenstein indica en MS 144 que su orden ha de cambiarse, ya que dicha disposición les confiere mayor sentido. 341. Wittgenstein se refiere literalmente a un enunciado de la experiencia. 342. El término usado por Wittgenstein es Erlebnis, que se traduce por vivencia. Téngase presente la ya mencionada carencia de la lengua inglesa, que traduce experience. 343. En el texto alemán impreso dice Gesichtseindruck, impresión visual, pero esto es un error de imprenta, debe decir Gesichtsausdruck, expresión facial, como se desprende de MS 138, 6b, de 21 de enero de 1949. CF, LW, 1982, volumen 1, párrafo 744. 344, FP 235 y FP 236 se imprimieron originalmente después de FP 247, sin embargo, las instrucciones de Wittgenstein en MS 144 son inequívocas cuando indica que se deben publicar después de FP 234. 345, la tercera persona usada por Wittgenstein es muy llamativa.
Se trata de un interrogador externo que, a pesar de todo, se encuentra inmerso en el asunto planteando múltiples problemas que lo atolondran. 346, FP249 y FP250 se movieron en las dos primeras ediciones. Han sido separados, como en MS-138, 10AB, y MS-144, 74 a 75. Esta es la disposición más convincente. 347, Wittgenstein vincula el concepto de aspecto, aspect, al de representación, Vorstellung. 348, Wittgenstein usa constantemente el verbo vorstellen. 349, aquí se da un nuevo paso y se vincula el concepto de aspecto, aspect, al de representación, Vorstellung, poniéndolos en relación de dependencia, Unterstehen, con la voluntad, Willen. 350, en castellano sería más adecuado decir, experimentar, pero Wittgenstein se decanta por erleben en relación con la vivencia. 351, Wittgenstein tiene un concepto negativo del psicoanálisis debido a ciertas experiencias personales y a que el psicoanálisis se asienta sobre la descripción y explicación de los mecanismos, procesos y fenómenos implicados en la vida anímica humana sin que con ello se tenga en cuenta el aspecto significativo y gramatical de los procesos mentales. 352, se ha añadido las comillas al texto de Wittgenstein. 353, 63. Wittgenstein acota el campo de vinculación de tres términos esenciales, decir, meinen, vivencia, erleben, e intención, beabsichtigen. 354, traducimos literalmente Gedankenlos para acentuar lo que posteriormente se deduce. El significado exacto hace referencia al habla irreflexiva. 355, la referencia es probablemente James, 1892-007, volumen 1, p. 253. 356, Wittgenstein antepone literalmente el hablar o discurso interno, innerliche Reden, al habla, Reden. Estrictamente, tendríamos que traducir la primera expresión como discurso interno, pero en castellano suena extraño, por lo que proponemos la traducción literal. 357, Wittgenstein germaniza el anglicismo innervation, conjugándolo en la forma innerviert. 358, hemos recogido los cambios propuestos en la nueva edición de Alterar beim innerlichen Rechnen a beim innerlichen Reden, en correspondencia con MS 144, 92. CF, LW, volumen 1, párrafo 865. Por tanto, este cambio encaja mejor con las observaciones adyacentes de que toda preocupación real se lleva a cabo diciéndose cosas en silencio a sí mismo. 359. Un juicio a priori se refiere a aquellos juicios cuya verdad puede ser mantenida independientemente de cualquier experiencia. Los juicios a priori serían, estrictamente hablando, de carácter necesario y universal. 360. Wittgenstein hace referencia al principio de identidad que afirma que toda entidad es idéntica a sí misma. Por ejemplo, Julio César es idéntico a Julio César. 361, en la década de los años 30, Wittgenstein jugó con la idea de la inteligibilidad de la sensación de dolor en el cuerpo de otra persona, WBC, 1967, p. 49, bb, pp 49 ss, sobre la base de que el criterio era la localización del dolor indicando los puntos donde se padece. Cuando se pregunta dónde se tiene un dolor, se podría indicar un punto determinado, tal vez, con los ojos cerrados. Por lo general, se piensa que las notas entre paréntesis son indicaciones que sugieren que debía seguir trabajando sobre ese tema en este lugar. CF, la introducción. Si Wittgenstein desea reafirmar la inteligibilidad del dolor en el cuerpo de otra persona, véase párrafo 302,
O poner de relieve que esta proposición se encuentra al mismo nivel que la declaración que hizo sobre una rosa con espinas. 362. El término usado por Wittgenstein es el sustantivo abstracto Abgeschlossenheit, que se puede traducir por bloqueo, completitud o cierre. Es interesante anotar que seguidamente indica Borsig, literalmente, delante o ante sí. 363. Cf. Compárese con la expresión, todo yace abiertamente, en párrafo 126. 364, 74. Wittgenstein usa el término Sicherheit en referencia a la seguridad, por lo que optamos aquí por traducirlo como certidumbre. El problema de la certidumbre matemática fue discutido intensamente en la Grundlagenstreit de la matemática. Dicha discusión llegó a la conclusión de que la matemática tiene que ver con reglas que generan una cadena de símbolos sobre determinados objetos con los que se obtienen ciertas proposiciones a las que se aplican ciertas derivaciones mediante determinadas pruebas. El matemático realiza con estos símbolos, las proposiciones y las pruebas, determinadas acciones. El control de dichas acciones se asienta sobre ciertos usos o costumbres, Geflogenbeiten. 365. Wittgenstein usa una frase nada común en alemán, las es dir aber auffallen. 366. Seguimos la sugerencia de la nueva traducción y vertimos Glauben no como creencia, sino como convicción. 367. La expresión francesa usada por Wittgenstein significa, esto es lo que realmente puede decirse de un corazón colmado de amor. N. Digital, Molière, Le Misanthrope, Actei, Scene 2. 368, cf. MS 137, 52 AB. Asterisco, los números remiten a los parágrafos, salvo los precedidos de P, que lo hacen a las páginas. En la edición digital estas llamadas se hacen directamente al lugar correspondientes y en este caso al prólogo, nota del editor digital. La sigla FP antecede a los parágrafos de la segunda parte, Filosofía de la Psicología, un fragmento. N hace referencia a los párrafos que aparecen enmarcados en nuestra edición y que reproducen las notas de Wittgenstein encontradas en hojas sueltas entre los folios mecanografiados. Asterisco, los números remiten a los parágrafos, salvo los precedidos de P, que lo hacen a las páginas. En la edición digital estas llamadas se hacen directamente al lugar correspondientes y en este caso al prólogo, nota del editor digital. La sigla FP antecede a los parágrafos de la segunda parte, Filosofía de la Psicología, un fragmento. N hace referencia a los párrafos que aparecen enmarcados en nuestra edición y que reproducen las notas de Wittgenstein encontradas en hojas sueltas entre los folios mecanografiados.